Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver el capítulo número 11. Hoy vamos a ver la caída de David. Vamos a ver un poquito lo que es... A ver, acomodo un poquito acá. Esperen un segundito. Ahí está. Reanudamos la transmisión porque estoy... Ahí estamos. Bueno, ahí continuamos. Espero que me estén viendo. Ahí les mando saludos. Manuel, ¿cómo andás? Buenas noches, Manuel, ahí de mi hermano de España. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del libro Primera de Samuel. Y lo que habíamos visto, una parte que era como doble, donde estuvimos viendo el capítulo 9, que era la bondad de David hacia Mefiboset, que había un pacto. Ahí es donde vimos que había un pacto, donde Mefiboset cena a la mesa del rey, y vemos que en el capítulo número 10 ocurre lo mismo, pero con los impíos. Ahí estuvimos viendo que era una guerra contra los amonitas y los sirios. Vemos que hay una especie de guerra cuando David quiere mostrar su misericordia, y vemos que no es aceptada de parte de los sirios y de parte de los amonitas. Hola al grupo, ¿cómo están? Yoli Gallegos, Cari Jiménez, Vanessa Rossi, Roberto Cabrera, ¿cómo están? ¿Todo bien? Lisi Torres, gracias por estar ahí. Espero que se escuche bien, no sé los de Facebook, los que están ahí conectados, porque estoy haciendo unas conexiones para que se escuche un poquito mejor. Así que bueno, espero que me puedan decir cómo se escucha. Bueno, en el capítulo número 10 habíamos visto que David dice, hay alguien a quien yo haga misericordia. Muy bien, en YouTube está excelente. Y vemos que es el desprecio de los impíos ante el llamado de Dios. Hola, Yulitza Pérez, ¿cómo estás? Bendiciones. Lo que vemos en el capítulo número 10 es que David envía unos mensajeros al hijo del rey de los amonitas. ¿Para qué? Para el consuelo por la muerte de su padre. ¿Y qué es lo que hacen estos amonitas? Le raparon la barba, le cortaron sus vestidos y los avergonzaron. Esto es lo que nos mostraba de cómo el Señor envía a sus mensajeros, cómo el Señor envía a sus hijos a predicar el Evangelio, y cómo es recibido de parte de los impíos cuando no hay un pacto, cuando el pacto de gracia de Jesucristo no está en el medio. Vemos que los han escarnecido, se han burlado de ellos y los han avergonzado. Y esto es lo que pasa. Si deseamos predicar el verdadero evangelio, lo que va a suceder va a ser que vamos a ser humillados, burlados, como estuvimos viendo en los siervos de David. ¿Qué es lo que vemos? Lamentablemente, hoy, conforme a todos estos predicadores modernos, vemos que muchas personas se escucha mal a ver, espero que me digan cómo se escucha en Facebook, por favor, porque no sé cómo está saliendo, porque estoy arreglando algo del sonido. Luis Ángel, ¿cómo anda Luis Ángel? Decime cómo se escucha en lo que es. Si no, lo voy a tener que desconectar porque no sé cómo estará saliendo. Bueno, en cuanto a esto, Luis Ángel ahí me está diciendo que se escucha mal en YouTube, pero bueno, si llega a salir mal, lo soluciono rápidamente. Muy bien, ahí Julieta Guerra, ¿cómo andás? Ahí mi hermana de Panamá, gracias por estar ahí. Bueno, lo que estamos viendo, aquí están bien, muy bien. Me gustaría saber en Facebook cómo estará saliendo, así me quedo tranquilo y soluciono rápidamente, porque estoy probando para amplificar y es todo un tema, es muy, muy fastidioso para mí estas cosas, pero la idea es que se escuche bien. Bueno, lo que estuvimos viendo fue cómo es rechazado el pacto de gracia de parte de los impíos. Vemos que los avergonzaron y esto es lo que estamos viendo. Bueno, ¿se escucha? No se escucha bien. Bueno, ahí está. Lo solucionamos ahí.
Ahí está, bien. Bueno, listo. Ahí ya tiene que salir bien en YouTube. Desconecté el micrófono y lo voy a tirar en cualquier momento, pero bueno, pasa que no sale el medio ambiente y es medio raro escucharlo así. No se escucha bien. Bueno, ahí está. Ahora tiene que salir bien. Bueno, en cuanto a lo que estamos viendo de los impíos y la predicación del Evangelio, si nosotros predicamos realmente el Evangelio como se debe predicar, nos vamos a encontrar con mucha hostilidad de parte del mundo. Pero fíjense que hoy las iglesias paganas, las iglesias que son sinagogas de Satanás, andan muy felices por el mundo, el Evangelio les causa unas burbujitas en la piel tan divinas, les mienten tanto con que van a tener prosperidad, con que van a tener un montón de cosas conforme al corazón perverso, pero eso no es el verdadero evangelio. Si realmente predicamos acerca de el pecado, acerca de todo lo que tiene que ver con la salvación, vamos a encontrarnos con un rechazo. Todo esto hizo que se desate una guerra y vemos que David se presenta en guerra y termina venciendo porque Dios estaba con David. Entonces, ahora en el capítulo número 11, vamos a empezar a ver cómo David, la caída de un gigante, que no es Goliat, esta vez es David. Esta caída de David, vamos a ver que impacta de una manera muy crítica, muy triste, porque vamos a ver una parte oscura de David, que bien vimos muchos pecados, pero ahora vamos a ver algo que va a tener muchas consecuencias. Y vamos a ver en el capítulo número 11 lo que es David con Betsabé. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. En el capítulo número 11, vamos a comenzar con la lectura y nos dice que aconteció al año siguiente. ¿Qué quiere decir acá? Aconteció al año siguiente. Esto significa que David hasta el momento lo estamos viendo con gracia, con misericordia. Fíjense que desde que asume como rey en el capítulo número 5, es proclamado rey de todo Israel, y vemos que David empieza a tomar la fortaleza de Sión. ¿Qué significa esto? Conquista a los jebuseos que los de Josué nunca pudieron conquistar, nadie pudo conquistar, lo conquista David. Vemos que después recupera el arca, tiene la presencia de Dios, conquista Jerusalén, tiene la capital. Vemos que Dios hace un pacto con David acerca de el trono de David, que va a venir la semilla mesiánica. Vemos en David que extiende sus dominios. Vimos que había sometido a los filisteos, había sometido a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, a los amalecitas, a los de Hadad-ezer. Bueno, estaba expandiendo sus territorios, a los edomitas también. Vemos que después vemos la gracia de David en cuanto a Mefiboset y vemos la destrucción de los sirios y de los amalecitas. ¿Qué es lo que vemos ahora? Hola Cristina Torres, bendiciones. Ahora vamos a ver que David cae. Vamos a ver que David se cae. Lo vamos a ver en una situación donde después de tantas victorias, de tanto éxito, de tantas guerras, de tanto estar en comunión con Dios, ahora se deja estar y va a caer en pecado. Entonces nos dice, aconteció al año siguiente, nos está diciendo que aconteció que después de tanta guerra, después de tantas victorias, después de estar firme, después de ser un gran ejemplo, vemos los salmos, vemos todo lo que nos muestra las escrituras de lo bien que iba David, y nos dice que al año siguiente, en el tiempo en los que salen los reyes a la guerra, atento con esto, en los tiempos en que los reyes salen a la guerra. David, ¿qué era? Era un rey. Entonces acá estamos viendo que salen a la guerra, pero ¿qué es lo que hace David? Vemos que dice que David envió a Joab. ¿Quién era Joab? Joab era el sobrino, era el guerrero, el general del ejército de David, era un valiente. Joab había sido el que había matado a Abner y que David lo había maldecido, pero en Joab vamos a ver un general que siempre está sirviendo. Pese a sus errores, pese a sus todo, siempre lo vemos en guerra. Lo vemos en guerra, lo vemos en batalla, lo vemos sirviendo, más allá de los pecados. Y un poco el Señor nos está mandando a esto, a servir. Porque muchos de nosotros estamos esperando a ser santos,
a tener alitas y volar por todas partes y poder servir de esa manera. Pero nunca vamos a llegar a ese nivel de santidad. Por eso en Joab vamos a ver un hombre que está siempre en la guerra, que siempre está a la disposición de la orden de David, que David representa a Jesucristo. David representa un rey. Entonces nosotros debemos ser como Joab. Insisto, tiene muchos problemas, muchos pecados y ahora vamos a ver cómo se hace cómplice con David y hay corrupción y muchas cosas vamos a ver. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que Joab es un hombre de guerra. Es un hombre que pelea y que va a la batalla. ¿Qué sería un hombre de guerra? No era perfecto Joab, obviamente, no era perfecto, pero servía. Nosotros, si somos guerreros y si la palabra nos habla, no temas, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, y todos los versículos son para un guerrero, milita la buena batalla, todo, no tendríamos que decir, bueno, eso es para los que peleaban con los soldados romanos, eso era para antes, no, yo no tengo nada que ver con eso. No. Cuando somos guerreros, significa que estamos sirviendo, que estamos siendo útiles al rey. Joab estaba siendo útil al rey. Joab iba a la guerra y le servía. Nosotros tenemos que tener estos principios de poder servir en el contexto en el que nos toca vivir. No vivimos en una guerra, no vamos a la batalla, pero vamos a trabajar. Tenemos una familia, estudiamos, trabajamos, tenemos un contexto social. En ese contexto, ¿estamos sirviendo? ¿Somos guerreros como Joab? Porque muchos de nosotros estamos esperando a ser santos. Si esperamos a ser santos para ir a servir, va a venir la segunda venida, la tercera venida, la cuarta, y nosotros vamos a estar, no existen, porque después me van a decir, ¿dónde existe la tercera venida? No, estoy exagerando, de que vamos a estar esperando, ¿para qué? Para servir, pero no, como todavía no soy santo, no soy perfecto, entonces no puedo servir en nada. No, debemos ser útiles a nuestros hermanos. Por ejemplo, muchos de nosotros decimos, ay, yo no tengo ninguna iglesia. Yo quiero ir a una iglesia para recibir amor. El pastor es un impío, los hermanos son malos, y a donde voy no hay amor, la verdad que no hay amor. Bueno, eso es lo que piensan los princesitos de Dios, pero un guerrero va a ir a una iglesia, por más que sea como sea, pero va a ir a servir, va a ir a dar amor, va a ir a poner en práctica sus dones, va a empezar a desarrollarse, va a empezar a pulirse en la iglesia y va a empezar a servir, va a empezar a ser útil. ¿Qué significa esto? Ser útil. Hay veces que estamos en el sistema religioso, en las iglesias, que de tantas personas que hay, no hacemos uno. Todo problemas. Por ahí decimos, por favor, ¿me apagás la luz esta ahí en la llavecita que está ahí en la derecha? Podemos estar esperando horas que nadie va a ir, todos hablando, todos opinando, todo, y nadie es capaz de ir y hacerlo. Esto es lo que significa, ir y hacer. Porque muchas veces vemos en el sistema religioso que parecen el Chavo. Sí que sirvo, voy a servir mañana cuando trabaje, cuando tenga mi vida, cuando tenga todo resuelto. Bueno, Joab, vamos a ir con eso siempre que lo veamos a Joab, siempre sirviendo, siempre trabajando, siempre firme, siempre despierto. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. No como ejemplo como muchos pecados que tienen. ¿Qué significa esto? Que nosotros, con todos nuestros defectos, igual debemos servir. Entonces, acá nos dice que en los tiempos en que salían los reyes a la guerra, un correo electrónico para David, los que salen a la guerra. Nos dice que David envió a Joab, que es lo que estamos viendo acá, pereza. Fíjense cómo comienza la caída de David. Él tendría que estar en la guerra. Él tendría que estar enfocado. Él tendría que estar al frente de la guerra como venía hasta el momento. Fíjense que él venía, se fue a Jerusalén, conquistó, se fue, expandió los territorios. Él iba siempre a la guerra, estaba peleando, estaba luchando. Pero ahora estamos viendo que en el tiempo en el que sale la guerra, David envía a otro. ¿Nos suena esto? No, que lo haga el hermano. Que después de todo que haga el pastor que nació para eso y los 3 diáconos y los 3 que sirven y después yo no hago nada. Bueno, empezamos a dar responsabilidades a los otros. David cayó en esta. Entonces vemos que David tendría que estar en la guerra, pero envía a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel.
y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos acá? Por eso atento con este primer versículo de que cómo se cae. Fíjense que siempre que caemos en pecado, cuando está la caída de un cristiano, es porque hay pereza en el medio, es porque hay un relajo, es porque una persona empieza a confiarse. Fíjense David, mientras estaba perseguido, mientras su vida dependía de Dios, oraba y todo. Ahora lo vemos a David en el trono. Ahora lo vemos a David en un contexto de confort. Ahora lo estamos viendo a David de que, bueno, ahora estoy tan tranquilo, ahora que vayan Juanito y Pedrito, total, yo ya está. Lo mismo dijo Noé. Listo, ya está. Murió toda la humanidad, sobrevivimos nosotros, ahora me voy a poner un viñedo, voy a tomar vino hasta emborracharme. Se confió. Se emborrachó, se desnudó y apareció un nieto y ahí comenzó una gran maldición para Noé. Y esto es lo que tenemos que estar atentos nosotros. Podemos estar mucho tiempo caminando bien, caminando esforzado, orando, buscando, pero en un momento de pereza, bueno, me voy a tomar un descanso y acá voy a dejar de lado todo, voy a dejar de orar todo porque me merezco un descanso. Bueno, David merecía un descanso, según él. Vemos que se encuentra en la comodidad, vemos que se encuentra en el confort después de las pruebas. ¿Cuál es el problema de David? David podríamos decir, bueno, a ver, David, ¿qué estás haciendo? Porque la palabra nos dice que David se quedó en Jerusalén. Podríamos decir, bueno, David, qué bueno, porque la verdad que vaya Joab a la guerra, un hombre preparado, un hombre capacitado, en quien puede confiar, y yo me voy a quedar en Jerusalén para solucionar todos los asuntos del reino, podría ser David, y estaría bueno, porque sería parte de trabajar y servir en el contexto de Jerusalén. Pero no vemos que sea ese el caso en este momento. Porque acá vemos que se quedó totalmente en la vagancia. Acá vemos que se quedó en lo que es la pereza. Y por eso vamos a ver algunos versículos que nos va a querer llevar a lo que es la pereza. Vamos a buscar un poquito que en este es un pecado grave en el que ha caído David y que lo ha llevado a ser la mancha oscura que tiene David. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos versículos de Proverbios. Hola, Gudelia Harrick, ¿cómo andás? Cristina Torres, bendiciones, gracias por estar ahí. Espero que los de Facebook, bueno, ya se habrá solucionado porque desconecté el micrófono y bueno, pero lo quiero solucionar ese tema. Proverbios capítulo 24, versículo 30. Vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 30. Proverbios 24, versículo 30. Y esto por ahí es para mí. Esta semana que me tomé vacaciones, pregúntenme qué es lo que hice productivo y si me dan una hoja en blanco, y mucho no hice, les soy sincero. Pero lo que sí que debemos entender que debemos corregir y no podemos andar así. Está bien que después de trabajar y de todo uno aproveche unos días para dormir hasta cualquier hora o acostarse, pero el problema es cuando ya es una conducta. ¿Se entiende? Acá vamos, y por eso vamos a ver las características del perezoso, y esto es lo que le afectó a David. Entonces, fíjense lo que nos dice en el capítulo número 30 del versículo 24 de Proverbios. Fíjense lo que dice el rey Salomón. Pasé junto al campo del hombre perezoso, está dando una representación, cuando nos está hablando del campo, nos está hablando de las responsabilidades que tiene el hombre. Todos tenemos responsabilidades como padres, como hijos, como ciudadanos, como cristianos, como creyentes, todos tenemos responsabilidades. Y acá lo que nos está mostrando es que pasa por el campo de las responsabilidades del hombre perezoso, dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Qué es lo que nos dice del perezoso? Falto de entendimiento. ¿En qué cayó David? Un hombre falto de entendimiento estamos viendo ahora. Qué triste, y más estar viéndolo con este perfil. Y más cuando decimos David es lo más, esos salmos, cómo cantaba, cómo buscaba, cómo era un guerrero. Y ahora estamos diciendo, vi junto a la viña al hombre falto de entendimiento. ¿Qué significa esto? Este tipo de personas es la que está en el trabajo. ¿Cómo va a actuar esta persona?
La que está no quiere trabajar. El falto de entendimiento no quiere trabajar. El hombre perezoso vive cansado. Y hay que tener cuidado, a veces cuando todo nos pesa el doble. Levantarme temprano. Ir a trabajar. Y hay gente que son un fastidio. Yo como docente veo profesores que están así. Dos profesores, compañeros míos, que cuando entran a las escuelas, aguantar a los pibes, falta 3 horas, cansado siempre. Ahí estamos viendo el perezoso que vive cansado. Entonces, pasé junto al campo del hombre perezoso, nos dice el versículo 30, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por todas ellas había crecido espinos. ¿Qué significa? Que el hombre perezoso estaba a cargo de algo, tenía responsabilidades, pero acá estamos viendo que estaba todo lleno de espinos, vago, perezoso. ¿Qué significa esto? Tu responsabilidad. Por ejemplo, en las mujeres, qué feo sería que una persona llegue y golpean la puerta de sorpresa, alguna esposa o alguna mujer, y la mujer va a decir siempre lo mismo. ¡Ay, me agarraste justo! No pude lavar los platos, no pude hacer esto, no pude limpiar. Disculpame el desorden que hay. Justo hoy. Bueno, estamos viendo que las responsabilidades que tienen no las cumplen. Una vez te puede pasar, pero si vas todas las veces y siempre lo mismo con el perezoso. Nunca tiene nada planificado, nunca tiene su trabajo terminado, nunca está. Entonces David había caído en esto. ¿Por qué? Porque él se queda en Jerusalén no para servir, no para reinar. No había ido a la guerra, no está haciendo lo que le corresponde. Y esto es para nosotros, ¿estamos haciendo lo que nos corresponde o somos perezosos? El perezoso no tiene responsabilidad. El perezoso no tiene la responsabilidad que les es asumida. Como padre, habemos padres que, bueno, si comen los hijos, si trabajo, no trabajo, sin responsabilidades. Hijos que como hijos, bueno, yo vivo como quiero, no tengo ninguna responsabilidad. Cristiano, no, yo hago lo que quiero, voy, me siento en la iglesia, si quiero ofrendo, si quiero ayudo, si quiero sirvo, pero no tengo responsabilidad de nada. Bueno, la palabra te está señalando y te dice que sos un perezoso y es un pecado grave. Y este es el pecado, uno de los que más abunda en el sistema religioso. ¿Por qué? Porque los cristianos siempre se van a asombrar de robar y de matar, o de violar, o de comer niños crudos, o de que si una persona agarra un auto y empieza a pisar ancianos y va a decir, qué pecado, qué pecador que es, No, pero decimos, pereza, ¿tenés pereza? No, la verdad que no, si hay pecado en mí, mátenme, dicen. Y por ahí tendríamos que autoanalizarnos y decir, ¿estamos sirviendo correctamente o somos perezosos? Bueno, fíjense que nos dice en el versículo 31, y aquí que por todas ellas había crecido espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Vemos que son flojos, están todo el día pensando a qué hora nos vamos, el trabajo no le importa si se termina. Y así hay muchos. Yo me acuerdo que estaba en una iglesia y si me ponía a predicar, estaban todos con el reloj y mirándose a los unos, ya se pasó la hora. Está predicando 3 minutos de más y ya es hora de irnos. Y ya estaban todos desesperados porque se querían ir. Pero claro, la conciencia de ellos estaban tranquilos porque estaban sentados y decían, bueno, ya vine, cumplí. Pero vemos que Dios no nos manda a ser este tipo de personas, perezosos. Versículo número 32. Miré y puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Fíjense, David un poco de sueño y ahora lo vamos a ver un poquito más. Y otro poco cabeceando. Entonces, el perezoso nunca tiene iniciativa de nada, nunca quiere hacer nada productivo, le huye. Lo único que quiere es hacer nada, la nada misma, que así pase la vida. Y así pueden vivir muchos. Vemos que nos dice que un poco de sueño, otro poco cabeceando, vemos que se duermen en el trabajo. El perezoso es una persona que le evita el trabajo, prefiere dormir. Y nos dice que poniendo una mano sobre el otro, un poco para dormir, sin esfuerzo, sin sacrificio. No quiero estudiar, no quiero leer, no quiero hacer nada. Así vendrá como caminante tu necesidad. ¿Qué es lo que dicen? A ver, hoy que estamos acostumbrados a este sistema zurdito que estamos viendo del comunismo y de todo, de que le sacamos al que trabaja y le damos al que no trabaja y somos todos felices. Bueno, eso, Dios no está de acuerdo con eso. Por eso, mis queridos hermanos, yo conozco muchos cristianos
que acá en Argentina se reparten muchos planes, muchas asignaciones familiares. O sea, en simples palabras, te pagan por no trabajar. Esto es lo que están haciendo en Argentina. El tema es que nos quitan a los que trabajamos en blanco. Y yo conozco cristianos que tienen años que están cobrando y no hacen nada. Y la conciencia no les dice nada, no los acusa nada, no les interesa cambiar su situación. Está bien, no están robando nada, es una ayuda del gobierno. Pero es ahí donde uno tiene que decir, me están pagando por hacer nada, mínimamente te tenés que sentir mal. Señor, ¿viene de ti esta asignación familiar? ¿Viene de ti este regalo? ¿O realmente querés que tenga un trabajo y trabajar y ganar dignamente, ganármelo con el sudor de mi frente? Pero estas cosas no las identifican los cristianos. Y conozco mucha gente en Argentina, muchos de los cristianos están caminando así. Pero bueno, esto nos habla de la pereza. Así vendrá como caminante tu necesidad. Vas a cosechar tu siembra. Tu vagancia, tu pereza, tu negligencia te va a llevar a la condenación. Y tu pobreza como hombre armado. Bueno, hay muchos versículos que nos habla de el perezoso. No quiero entrar en esto porque el objetivo es ver a David, pero lo que sí es que David cayó en esto, es algo que no se ve. Por eso en este versículo nos dice, los días que salen los reyes a la guerra. ¿Qué responsabilidad tenía David? Ir a la guerra. ¿La estaba cumpliendo? No. ¿Se quedó en Jerusalén? Bueno, habrá tenido problemas en Jerusalén que tenía que solucionar, entonces por eso no pudo ir a la guerra. No, tampoco. Pero eso sí, que vaya Joab, que es valiente. Que vayan los siervos que son valientes. Yo de mientras me quedo acá. Entonces, vayan ustedes a orar. Entonces, salgamos a predicar. Salgamos a ganar almas. Sí, sí, hermanos, vayan ustedes, háganse un grupo de 5 que yo oro desde mi casa mirando Netflix. Vayan a conquistar, sí, 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 sí. Los de Biblia Libre, vayan todos a conquistar, a predicar, que yo me quedo acá en mi casa calentito, qué lindo. Pero vayan ustedes que yo estoy con ustedes, ¿eh? En espíritu nada más. Los hermanos ahí que quieren predicar, sí, sí, vayan a predicar. Entren a las villas, entren a lugares carenciados, denles de comer, ayúdenlos, amen a su prójimo mucho, mucho. Desde acá, desde mi casa. Yo los animo mucho con mi ánimo desde acá. Bueno, ahí entramos en la misma situación que David. Y es así como está caminando el sistema religioso. Entonces, David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál es el problema? Jonás, recuerden cómo le fue a Jonás también, por no cumplir con su responsabilidad, por no cumplir con su deber. Bueno, vamos a ver algo parecido en David. ¿Qué es lo que pasa? En esto vamos a ver que en el ocio, que es lo que vamos a ver, que en el contexto en el que se va a empezar a mover David, ocio, pereza, vagancia. Y esto significa de que vamos a tener la mente vacía. Cuando no tenemos nada que hacer, tenemos la mente vacía. Entonces, David podríamos decir, acá no está haciendo nada malo David. Bueno, y así le preguntamos a todos, ¿están haciendo algo malo? No, 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 yo no hago nada malo. Bueno, ahora, ¿estamos haciendo algo bueno? Apa, y ahí ya la hoja, si empezamos a completar, queda en 0. Entonces, muchos de nosotros no estamos haciendo nada malo. No, 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 la verdad que yo, en todas estas vacaciones, en toda esta semana que pasé, que descansé mucho, no maté a nadie, no robé, honré a mi padre y a mi madre, no hay pecado. Si hay pecado en mí, mátenme porque no hice nada malo. Ahora me preguntan, ¿hiciste algo bueno? No, les soy sincero, descansé nada más, no hice nada. Pasó mi cumpleaños, comí, me vinieron a visitar, pero productivo no fue nada. Entonces, es ahí donde tenemos que analizar y ver. No, hay que revertir esta situación. A partir de esta semana empezamos a ordenar todo. ¿Se entiende? Antes de que nos pasen cosas como las de David. Si caminamos en ese contexto de mente vacía, ahí vamos a empezar a caer fácilmente. Por ejemplo, ¿cómo cae Eva? Eva la vemos que está frente al árbol prohibido. Primero, ¿qué hacía ahí Eva? Le sobraba tiempo. Seguramente no tenía nada que hacer. Y ahí es donde empezamos a coquetear con el pecado. Mente vacía, ocio, estamos expuestos al pecado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en David? Ya lo estamos viendo, que se quedó en Jerusalén. Versículo número 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en David? Al caer la tarde se levanta el señorito.
No lo acuso mucho con el dedo porque a mí me encanta dormir y cuando puedo duermo, no hasta la tarde, obviamente. Pero lo que nos está mostrando es que David se levanta a la tarde. Entonces, por eso nos está mostrando un contraste de que no está trabajando, que no está sirviendo, que no está haciendo nada y que está en la pereza absoluta. Y todo esto por el confort de que, bueno, tantas conquistas, tanto, bueno, ahora un merecido descanso. Bueno, al caer la tarde se levantó David de su lecho. Claro, se levantó, podríamos decir, bueno, ahora sí se va a levantar, se va a poner a trabajar, se va a poner al día con todo lo que tenía que hacer. No, pero nos dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real. Bueno, estamos acá por el terrado, estamos mirando a ver qué es lo que pasa, qué bonito. La verdad que, mirá, la verdad que así. Estamos caminando así por la vida, paseando por todos lados, sin responsabilidad alguna, matando el tiempo. ¿Qué está haciendo acá? Nada, la verdad que no estoy matando el tiempo, estoy pasando el rato, como dirían algunos. ¿Qué es lo que vemos? Un pecado de David que no madruga. Fíjense que David constantemente se levantaba de mañana, incluso cuando tenía 16 años, que su padre le dice que le lleve los alimentos a sus hermanos que estaban en la batalla, y David solo se levantó a la mañana. Madrugó. David se levanta de mañana a buscar de Dios, pero acá estamos viendo que se levanta muy tarde. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos estar en esta situación de pereza y de que no nos levantamos temprano para buscar de Dios. El temprano es un decir, es buscar primeramente a Dios, pero acá se está levantando a cualquier hora. David podría decir, no estoy haciendo nada malo. Bueno, tampoco está haciendo nada bueno. Vemos que se estaba paseando por el terrado con la mente vacía, eso es lo que siempre vamos a ver, que cuando está la mente vacía, Satanás hace lo que quiere. Entonces estamos viendo que estaba en el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Satanás dice, este es mío. Claro, porque no tiene defensa, no está orando, no está buscando de Dios, no está firme, no está con las cosas en su mente como debe hacerla. Y entonces no tenemos defensas. Y hay muchos cristianos que caminan así, inocentemente por el mundo, con pereza, con vagancia, con mente vacía, y después piden que, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya está, listo, se soluciona todo. Pero no tenés defensas. Entonces, tanto que hacer en el hogar que después del trabajo ni siquiera el tiempo para nada. Exactamente. Si, como nos dice Doris, si realmente cumplís con tu responsabilidad, vas a ver que no te queda tiempo ni para pecar. Si tenés que hacer lo que te corresponde, las responsabilidades que tenés, no vas a tener tiempo ni de codiciar ni de pecar. Entonces, solamente vamos a tener tiempo para dormir. Así que, bueno, qué lindo dato que me está dando Doris. Pero fíjense, estaba en el terrado, tirando piedras, mirando. Claro, recién me levanto. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Me quedé mirando Netflix hasta las 7 de la mañana. Y bueno, después me puse a comer y cosa va, cosa viene. Bueno, me levanté a las 7 de la tarde. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, dice David. Y Satanás lo ve descuidado, lo ve con la guardia baja. Ve que no está orando, que no está haciendo nada. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás va a tentar, él es el tentador. ¿Y a dónde lo va a tentar a David? Ya Satanás lo conoce muy bien a David. Satanás sabe cuáles son los puntos débiles de David. Entonces, Satanás no le va a poner un terafín para que se ponga a adorar, porque David no los adoró nunca. Satanás no le va a poner dinero, porque nunca lo vimos codicioso a David con el dinero. ¿Qué área tiene débil David? Las mujeres. Ya vemos que se casa con una, que se casa con otra, que con la poligamia, que con Mical, que con esta, que con Abigail, con todo temas de mujeres. Entonces, vemos que el tentador te va a venir a tentar con la concupiscencia de tu corazón, con tu punto débil. Entonces, a David lo encuentra con la guardia baja y Satanás le va a poner la carnada. Fíjense que David estaba paveando en el terrado y nos dice que una mujer se estaba bañando. ¿No es medio loco? Decir, me subo al terrado y veo una mujer bañando. ¿No es medio raro esto? Vemos cómo Satanás pone. Entonces, acá estamos viendo que en Betsabé había algo también. Acá estamos viendo que en Betsabé se estaba bañando. ¿Cómo hace para que la vea el rey? Se estaba exponiendo también.
Esto no es que, bueno, hay ay, no, yo no sé, la verdad que, porque hay mujeres que son así, que caminan provocativas, que están mostrando todo y están coqueteando. Y ay, no sé por qué, porque estás coqueteando, porque sos como Dalila. Entonces acá estamos viendo que ella se estaba bañando y acá estamos viendo que le está poniendo la carnada. Entonces estamos viendo que en Betsabé también había algo, estaba buscando del rey, estaba buscando el adulterio. ¿Se entiende? Y David, bueno, cae en la nada de prudencia totalmente, Doris. Entonces estamos viendo que, pero lo que yo veo que hubo algo más afectivo, no fue solamente carne, de decir, bueno, me estoy con una, con otra. David podía tener las mujeres que quería. Pero acá vemos que se habrá involucrado en lo afectivo a tal punto que la mujer que más amó a David fue a esta mujer. Entonces la tentación era muy grande también. Vamos a ver que nos dice que acá nos está diciendo que estaba una mujer que se estaba bañando, que le estaba provocando, que lo estaba coqueteando. Y este es el tema. A ver, los hombres que están sirviendo a Dios, ¿estamos preparados para soportar una tentación tal como esta? Porque así hay muchos hombres que están predicando, que están en ministerios, que no tienen áreas solucionadas. Entonces, y esto es muy común, a los pastores, a los predicadores, a todos, siempre va a llegar el momento donde llega una mujer muy bonita, muy hermosa, que va a escuchar predicando a una persona y va a decir, ay, qué lindo, cómo predica, ay, si tuviera un hombre como vos, la verdad que sí, y se ponen mimosas y el pastor, sí, venga acá, siéntese aquí, acá está papá. Y después caen. Acá estamos viendo que David está cayendo en esto. Por eso los hombres de Dios deben estar formados y preparados para todas estas situaciones. Que cierren todas las puertas, que cierren todo. Que si aparece en en Facebook o en WhatsApp, alguna mujer bonita y te pone un olis, que ya debe salir corriendo el hombre para no caer, y más si es casado y todas esas cosas. Entonces, pero vemos que estas tentaciones, por eso Dios prepara a los hombres a fuego, a los hombres de Dios. Por eso el Señor los prepara a los hombres en todas las áreas. ¿Se entiende? Entonces, si un predicador, si un hombre no tiene dominio propio con las mujeres, ante la primer mínima situación cae y ya abortó el plan de Dios. ¿Se entienden por qué Dios no manda a cualquier neófito? ¿Por qué Dios no manda a cualquiera que, bueno, anda a predicar y formate en el camino? No, porque ante la primer pruebita como esta ya caes y ya estás muerto. ¿Se entiende? Entonces, vemos que David se involucra en una situación sentimental porque lo vemos que después es la que más ama. Le da el hijo a Salomón, vemos que muchas cosas. Entonces acá estamos viendo que la tentación era grande. ¿Se entiende? No era para él esta mujer. Entonces, vemos que Betsabé lo estaba coqueteando. Se ve que había algo ya, unas miraditas o algo, o porque nos va a mostrar que hay algo más detrás de esto. Nos dice la cual era muy hermosa. Fíjense que la tentación, obviamente, es algo dulce, es algo agradable a los ojos, es algo que te hace sentir bonito, porque fíjense que si se estaba bañando una mujer de 150 años, ¿qué diría David? Ah, pobre mujer, tápenla y llévela a su casa, diría David. Pero claro, las tentaciones van a ser conforme a las concupiscencias del corazón. Lo que el corazón te empieza a latir. Cristina Torres se ríe. Pero no, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque para que venga una tentación tiene que ser una mujer que te guste, que te atrae. Con eso va a jugar Satanás. Por eso él es el tentador. Entonces, acá estamos viendo ¿qué es lo que estamos viendo en David? Estaba en el terrado y está bien. A ver, podría pasar de que David esté en la terraza y diga una mujer que se está bañando. Puede pasar también. Hasta acá, hasta el momento, David no tiene la culpa de nada. Está bien, se levantó tarde. Bueno, ¿quién no se levanta tarde? Una semana, un mes de vacaciones. David, todo bien, buenísimo. El problema es que David, ¿qué es lo que hace? Empieza a espiar. Empieza a mirar. Empieza a codiciar. El pecado empieza a entrar por los ojos. Y ese es el gran problema de David.
Porque David automáticamente tendría que haber cerrado esa puerta. Tenía un tsunami de mujeres para elegir. Tenía un mar de mujeres. Era el rey, era lindo, era guerrero, era famoso, era el hombre que ya tenía un montón de mujeres. Podría decir, bueno, dejamos ahí, cerramos, bloqueamos y seguimos con... No, David sigue codiciando. David está dejándose tentar, está mirando. La mente, los ratones, como se dice en Argentina. Entonces acá estamos viendo cómo empieza a abrir la puerta al pecado. ¿Y cuál es el problema? Que David está indefenso. Que David no está en comunión con Dios. Que David no está firme. Entonces vamos a ver que empiezan a sumarse pecados. ¿Por qué? Porque acá empieza la codicia. La codicia. La codicia tiene que ver con querer algo que no tenés. Y también un poco avaricia, porque si bien, a ver, la codicia y la avaricia la utilizamos siempre para algo material, avaricia significa tener mucho y querer más. Y codicia significa no tener y querer lo que no tenés. Entonces acá está codiciando algo, David. Está codiciando algo que no tiene. Me falta una en la colección. La verdad que esta mujer, tengo 40, pero bueno, me faltaría esta mujer. Está codiciando. Fíjense cómo se empiezan a abrir la puerta a los pecados. Y va a abrir más puertas todavía. ¿Y todo por qué? Por no estar haciendo lo que le corresponde. Por no estar cumpliendo con su deber. Entonces, vemos que la tentación empieza, ya el corazón de David se le empieza a acelerar. Versículo número 3, vamos a ver cómo actúa delante de esto. Tendría que haber cerrado la puerta a otra cosa mariposa, a orar, a buscar de Dios, a trabajar y a ocupar la mente en algo. Y en todo caso, Señor, quítame esa imagen de la cabeza. Señor, quítame esta mujer de la cabeza. Me encanta, me vuelve loco, todo lo que, pero no es bueno. Es bueno orar así. Porque en ningún momento te está diciendo, no sientas nada. No. Porque hay cristianos que piensan que ahora que estoy en Cristo, antes me gustaban las mujeres, ahora no. Ahora las mujeres, no siento nada porque estoy en Cristo. No pasa por eso. Vas a tener deseos, te va a gustar, te va a entrar por los ojos, pero es donde tenemos que estar firme con las convicciones en los principios de Dios. No adulterarás, no codiciarás, no fornicarás. Entonces, David podría estar luchando contra estas pasiones desordenadas, pero no. Nos dice en el versículo número 3 que envió David a preguntar por aquella mujer. Y de última, podríamos decir, bueno, en ese tiempo legalmente se podían casar con muchas mujeres. Dios no lo permitía, pero el contexto social lo permitía, entonces es algo muy común. Entonces envía a preguntar por esta mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces, David lo que tendría que decir cuando le dice, es casada, mujer de Urías Eteo, listo, ya está. No, perdón, pensé que estaba soltera, no, listo, ya está. Y esto es lo que tendríamos que hacer nosotros. Muchas veces vemos mujeres que están coqueteando, como Betsabé, bañándose, no sé dónde se estaba bañando, porque no lo dice, tal vez atrás de una ventana, en una fuente, en un lugar público, no sabemos cómo, seguramente a través de una ventana. Lo estaba provocando esta mujer. Hay muchas mujeres casadas que andan así por la vida, provocando a los hombres. Pero es ahí donde tendríamos que decir, no, señor, si es casada, tiene bigotes. Una mujer casada, ya está, ni se debe charlar el tema. Se debe luchar por ahí con la tentación de que a uno le atrae, o se está bañando, o le hace ojitos, o te está provocando, pero uno tiene que cerrar la puerta automáticamente. Es un pecado grave, no codiciarla, listo, punto. Después se lucha contra eso, obviamente, porque uno es de carne y hueso, ¿se entienden? Pero David, vamos a ver que le dicen que es la mujer de Urías Eteo. Acá aparece el tercero en discordia, digamos. ¿Por qué? Porque es casada. Y este hombre trabaja para David. Y ahora vamos a ver ciertas características de esto. Pero antes que esto, en el versículo número 4, David podría haber cerrado la puerta y decir, bueno, ya está. Pero no, en el versículo 4 nos dice que envió David mensajeros y la tomó. Bueno, primero la mujer estaba regalada. Ya estamos viendo que esta mujer, si se estaba bañando y David la vio, el rey la vio, es porque estaba provocando algo, pero no se daban cuenta de que estaban haciendo un pecado, estaban cometiendo un pecado grave. Entonces envía mensajeros y vino a él
y él durmió con ella. Más pecado. ¿Qué es lo que vemos acá? La llama, bueno, que venga, no importa si es casada, porque después de todo, ¿quién es el rey? ¿Y qué es lo que estuvimos estudiando ayer con el rey Asuero? Los reyes impíos vivían así, los paganos. Tomaban las mujeres que querían, no había ningún problema. Y vemos que David está tomando estas costumbres paganas. Pero el contexto social no tiene nada que ver con los principios de Dios. Que hoy en día los hombres se casen con los hombres, que hoy en día hagan muchas cosas desagradables a los ojos de Dios y que sea algo normal, no significa de que Dios te lo apruebe. Entonces, vemos que exactamente. David, acá, por eso acá estamos viendo lo que me está diciendo Dori, muchos creen que nadie te lo va a ver, que están en oculto y nadie lo puede ver. Sí, buenísimo. El tema es que se van sumando pecado tras pecado. Porque muchos dirán, tanto que David, porque adulteró, bueno, un chiste no se lo aguanta nadie, y mató a Urías Eteo. Bueno, después de todo, David mató 800.000 personas. David mató a sus miles, no, Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Bueno, 10.001 más, qué tanto problema. Bueno, podríamos decir esto. Podríamos poner todas las excusas, pero con Dios no se puede poner excusa. Fíjense que acá nos dice que David la tomó. Acá se le suma el pecado de soberbia. Claro, si yo soy el rey. Claro, si yo soy el pastor, yo soy el dueño de toda esta iglesia. Acá el que manda soy yo. Las cosas se hacen como yo quiero, claro. Entonces, David, vemos el pecado de soberbia. Se hace lo que yo digo. Tráiganme a esta mujer, que es lo que desea. Vemos que aparece el pecado de la impunidad. Soy impune, como soy el rey, no me puede pasar nada. Si acá las leyes las pongo yo. Claro, yo soy el hijo del pastor. En esta iglesia yo puedo hacer lo que quiero. Yo en esta iglesia hago y deshago como quiero porque mi papá es el pastor, mi papá es el amo y el jefe de todo. Entonces ustedes me tienen que respetar, amar. Yo tengo que andar con las chicas que quiero, puedo hacer lo que quiero, puedo tocar en el ministerio de alabanza, puedo hacer lo que yo quiero y mando yo, impune. Entonces acá ya estamos viendo que David está actuando más como los gobernantes de hoy en día, la corrupción, que como un enviado de Dios. Entonces acá vemos que la toma, vemos que hay soberbia, impunidad, nos dice que durmió con ella. ¿Qué vemos acá? Fornicación. Más fornicación para David. ¿Qué es lo que le podemos sumar a esto? Traición. Está traicionando a Urías Eteo, que ahora vamos a ver que entra en acción ahora. Entonces, fíjense todo esto, ¿por qué? Por levantarse a las 7 de la tarde y estar ocioso. ¿Se entiende cómo una cosa lleva a la otra? ¿Y por qué tenemos que estar atentos a estas cosas? Y yo sé que a veces cuesta la pereza, porque yo muchas veces me tienta la pereza del no hacer nada, y tienta y hasta te cuesta caminar a veces. Uno se siente pesado, mañana, martes, mañana tenemos que trabajar, puede pasar. Pero es ahí donde tenemos que decir, no, Señor, ayúdame, dame fuerzas, dame ánimo, dame gozo, empezame a ayudar, la palabra, un versículo, y empezar a buscar para vencer la pereza. Lo mismo que la pereza espiritual, que todos ustedes han vencido en cuanto a estudiar. Levanten la mano de todos los que están ahí. ¿Cuántos les costaba estudiar? Agarrar la Biblia. Bueno, vamos a estudiar, vamos a leer. Abren la Biblia. Ay, no entiendo nada. Ir a la iglesia. Y tenemos esa pereza. Pero fíjense cómo buscando, insistiendo, esforzándose, hoy ese pecado de pereza espiritual en cuanto al conocimiento bíblico lo han vencido. Porque están constantemente estudiando y los que no pudieron en un día se conectan en otro, los que no pudieron en vivo después se conectan en otro momento. Doris Castaño perdió el celular y ahí se puso al día con todo, ¿pero por qué? Se vence la pereza. No vino una varita mágica del cielo que Jehová los tocó y son He-Man y ahora tienen poder, no. Luchando, esforzándose, en ese contexto Dios empieza a bendecir. Entonces, ¿a todos nos da pereza? Obviamente. Y es más, seguimos teniendo pereza, no nos podemos confiar por un estudio y cositas así nada más. Bueno, David suma la fornicación, suma la traición, este es un pecado gravísimo, la traición. Hay una canción en Argentina que dice, cosas malas tienen la vida, pero ninguna peor que la traición. Y sí, la traición es uno de los pecados muy graves. Bueno, acá estamos viendo en David que es un traicionero. Entonces, durmió con ella,
Luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Qué es lo que significa esto? Betsabé estaba bañando, se estaba exhibiendo, estaba provocando al rey, consigue lo que quiere, el rey envía a Betsabé para que vaya con el rey. Betsabé habrá dicho, ay, ¿pero qué quieren? ¿Qué quieren de mí? No, no sé. No. Betsabé sabe que la venían a buscar para tener relaciones sexuales con el rey. Por eso los reyes tenían muchas concubinas. Podían tener mujeres y tener relaciones sexuales para satisfacer al rey, como un animal. Y ella sabía y podría decir, no, 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 soy una mujer casada, punto. No puedo tener relaciones sexuales porque soy una mujer casada. Es más, el rey Asuero, cuando estuvimos viendo en este concurso de belleza de Esther, el rey Asuero lo que había hecho era de que mandó a buscar mujeres vírgenes que eran para concubinas, no eran mujeres casadas. Entonces, Betsabé podría decir, no, lo que quiere el rey no puede conmigo porque soy una mujer casada. No, no, no le importó nada, fue y tuvo relaciones sexuales con el rey. Entonces estamos viendo que ella, después de tener relaciones sexuales, nos dice que llegó a su casa y se purificó de su inmundicia. ¿Qué es lo que significa esto? Y bueno, se habrá puesto a orar, se habrá bañado, habrá hecho algún sacrificio, algo. Pero ¿qué es lo que significa esto? Esto significa lavar la conciencia. Esto es quitarse la culpa, que es lo que hacemos muchas veces. Muchas veces luego de cometer un pecado o algo que ya lo estuvimos buscando, después nos sentimos sucios y nos queremos limpiar. Entonces, Señor, voy a orar, voy a leer un poquito, así me siento un poquito mejor. Limpiar la conciencia. ¿Se entiende? Pero va a tener consecuencias estos pecados. Entonces, lo que estamos viendo, mi pensamiento... Qué lindo, Yulisa Pérez, muy bien, qué lindo. Se ve el esfuerzo, cómo están estudiando, cómo están venciendo la pereza y hay mucho más para vencer. Así que este es el camino. Bueno, David la tomó, durmió con ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Acá no pasó nada, acá todo bien. Como dijo Doris Castaño, acá nadie vio nada. El rey, bueno. Versículo número 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame... en el versículo número 5. Exactamente, Gudelia. David no tenía esa mujer, exactamente. En el versículo número 5, después de que tuvieron relaciones sexuales, después de que se fue cada uno a su casa, acá no ha pasado nada, nadie vio nada, vemos que esto, una vez que da luz el pecado, y ya empieza a haber problemas y ya empieza a traer consecuencias. Fíjense cómo David, con una mentirita, le dijo a los sacerdotes de Nob, no, el rey me envió acá y es un asunto secreto. Bueno, murieron 85 sacerdotes de Nob, más toda la ciudad, por una mentirita de David. Entonces, lo que tendría que entender David y lo que tendríamos que entender nosotros es que una mentirita tan inocente, un pecadito tan chiquito, que para los ojos del hombre por ahí no es nada, ¿eh? Por ahí, adulterar, que hoy en el día, como todo el mundo adultera, un pequeño, un besito, una noche, nada más, no pasa nada. Y muchas veces creemos que es algo tan simple a nuestros ojos, pero delante de Dios vamos a ver que no dará por inocente al culpable. Entonces, en el versículo número 5 nos dice, y concibió la mujer. Concibió, fíjense que ahora queda embarazada. Y este es el problema, este es el gran problema de las pasiones desordenadas, los embarazos. Mujeres que dicen, ¡ay! Quedé embarazada de este que no le conozco ni la cara. Estaba tan borracha ese día. ¡Ay! Estoy con Juanito. Bueno, quedé embarazada. Y ahí vemos padres ausentes, madres solteras, vemos tantos problemas que estamos viendo. Pero bueno, acá estamos viendo que producto de las pasiones desordenadas, esta mujer concibió la mujer y envió a decírselo a David. Fíjense que ahora le cuenta a David, le cuenta el asunto, diciendo estoy encinta. Entonces acá se complica. Versículo número 6. El tema es que podría David decir, bueno, Señor, me arrepiento. David tendría que estar con ceniza en su cabeza, con tierra en la cabeza, desrasgando sus vestidos, sintiéndose sucio, diciendo, Señor, caí en tentación, caí en pecado. Así es como te pago, me pusiste como rey y es así como te pago. Me siento inmundo, me siento sucio. Podríamos verlo a David en esta situación.
arrepentido, decir, Señor, no lo vuelvo a hacer más. Pero no lo vemos a David arrepentido de esto, ¿le gustó? Entonces ahora estamos viendo que podría encontrarse con esto, David, hagan en cuenta que se arrepiente de su pecado y aparece esta mujer y dice, quedó embarazada. ¿Qué es lo que tendría que decir David? El problema ya está. El problema ya está, ahora tengo que afrontar las consecuencias. Que esto es lo que tendría que decir un hijo de Dios. El problema no es que caiga, porque todos somos seres humanos. El problema es cómo actuamos si nos arrepentimos. Hasta el momento no hay síntomas de arrepentimiento de David. Hasta el momento estamos viendo que David vienen y le dicen que está encinta y David podría decir, bueno, esto lo tiene que saber tu marido, esto me tengo que arrepentir, Señor, te pido perdón, y tenemos que hablar los tres. Decir, mira, te pido perdón, yo soy el culpable, yo me siento arrepentido, yo te humillé, yo te hago sentir despreciable, tu mujer también, pero, ¿y esto es lo que tendría que hacer? Y ponerse delante de Dios y decir, ya está, ¿cómo solucionamos esto? Arrepentidos. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces el problema no es que caiga, sino que seguimos encubriendo el pecado, que es lo que vamos a ver en David. Entonces, ahora nos dice que entonces, versículo número 6, entonces, aparece el entonces del hombre, que no se arrepiente, no vemos ningún síntoma de arrepentimiento. David envió a decir a Joab, acá aparece Joab, este general, sobrino de David, muy cercano a David, mano derecha, envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Urías Eteo nos habla de que es un hombre extranjero, pero que estaba sirviendo para el pueblo de Israel. Urías Eteo está, fíjense el contraste, que siempre lo veíamos a David en el lugar correcto y a Saúl en el lugar incorrecto. Ahora estamos viendo que se invirtieron todos los roles. ¿Por qué? Porque David se encuentra haciendo lo incorrecto y Urías Eteo, ¿dónde estaba? Cumpliendo con su deber. Estaba haciendo lo que le correspondía. Estaba luchando por su patria, estaba luchando para el pueblo, estaba sirviendo y haciendo lo que se demandaba de él, que es lo que tenía que hacer, que David no lo estaba haciendo. Entonces Joab obedece, envían a Urías Eteo y nos dice en el versículo número 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Fíjense cuál es el problema del pecado y qué es lo que estamos viendo en David. No vemos ningún arrepentimiento. Este es el problema, insisto. Porque el problema, más allá de que se acostó y la embarazó, no pasa tanto por eso. Sí, es grave. El problema es que siguen cubriendo. Y ese es el problema de nosotros. Que cuando estamos en un pecado, encubrimos, tapamos, buscamos respuestas, mentimos más y nos embarramos cada vez más. Un abismo nos lleva a otro abismo. Entonces David, en lugar de enfrentar, porque acá diríamos, bueno, se van a enfrentar los tres y le va a contar la verdad. No, acá estamos viendo que cuando viene, le pregunta por la salud de Joab. Fíjense que acá está, ahora entra el pecado del engaño. ¿Por qué? Y porque David le está engañando, porque le mandó a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. David sabía cómo estaba Joab. Entonces le está preguntando a Urías Eteo, ¿cómo está Joab? Pero lo está engañando, lo está mintiendo. O sea que acá estamos viendo otro engaño, otro pecado premeditado. Este es el problema. Premeditado, que ya está pensado, fríamente calculado para pecar. Entonces lo que estamos viendo es que le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Ustedes se creen que le importaba esto a David? Él lo que tenía en la cabeza es que dejó embarazada a una mujer. Entonces, lo que estamos viendo es que David está poniendo una apariencia de piedad. ¿Cómo está el hermano Joab? Amén, gloria a Dios, amén, amén. ¿Cómo está el pueblo? Contame, Urías Eteo, qué lindo, ¿cómo está el pueblo? Ahí están peleando. Yo estoy orando tanto por ellos, no duermo a la noche de tanto que estoy orando por el pueblo. ¿Nunca se cruzaron con esta clase de cristianos? Y que en su mente hay algo perverso, hay algo oscuro. Entonces le empieza a preguntar por el pueblo y después David le dijo a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado un presente de la casa real. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense cómo sigue sumando los pecados. ¿Por qué? Porque ahora lo está enviando, lo quiere engañar, hace una estrategia perversa David. ¿Para qué?
Urías deja la guerra, deja el campo de batalla y viene a hablar con el rey, claro, obediente el hombre, y quiere que vaya a su casa y que se encuentre con Betsabé. Matemática. Urías Eteo está hace meses peleando en la guerra, no ve a su mujer. Si se encuentra con su mujer, lo primero que van a hacer es tener relaciones sexuales, es una cuestión de lógica. Entonces, acá estamos viendo que Urías Eteo, que era el único que estaba haciendo lo correcto. David estaba haciendo lo incorrecto. Betsabé también. Joab hasta el momento mucho no entiende, pero ya vamos a ver que también se va a hacer cómplice ahora. Entonces vemos que lo lleva, le dice que vaya a la casa y le fue enviado un presente real. ¿Qué es lo que significa? Bañate, ponete lindo, cenen con su mujer, velas aromáticas, un vino, miren qué linda que está la luna, vayan y estén juntos mucho. Claro, ¿qué es lo que quería hacer David? Quería hacerlo cargo del hijo de David, que se haga cargo Urías Eteo. Más pecado para David. Acá en Argentina se dice de una manera vulgar, papá garrón se dice en Argentina. Cuando una persona tiene un hijo y no sabe que es de otro, entonces se le dice papá garrón. Bueno, es algo vulgar, pero yo para que lo entiendan, de qué es lo que quería hacer David. David quería tener que Urías Eteo tenga relaciones sexuales con esta mujer, y David sabiendo que iba a ser el hijo de él, pero nadie se entera. Y Dios tampoco, porque obviamente Dios tenía tantas cosas para hacer seguramente, con tantos problemas que hay en el mundo, mirá si va a estar mirando esto. Y así caminamos muchas veces. Pero que Dios esté en silencio no significa que te esté dando rienda suelta para que hagas lo que quieras. Y muchas veces nos guiamos así. Hace 3 años que estoy pecando y que estoy haciendo, no me cayó ningún rayo. Buenísimo, entonces Dios está tan feliz conmigo. Bueno, grave error. ¿Qué es lo que vemos en el versículo número 9? Más, Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Fíjense cómo Dios lo está humillando a David. Como Dios está al control de todo, como si fuera que como si fuera que Dios no se iba a enterar, pero le pone un hombre fiel que no se va a su casa por la culpa. Urías Eteo era un hombre guerrero. Urías Eteo era un hombre valiente. Era un hombre de principios, de que no quería estar en su casa con su mujer, y ahora lo vamos a ver. Un hombre admirable. Por eso vemos el contraste, que ahora David es el villano. Y nos dice que no quiso descender a su casa y se quedó en la puerta de la casa del rey. Por una culpa, decir cómo yo puedo estar en mi casa y el pueblo. Por eso nos dice el versículo número 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Bueno, el rey le está cuestionando ahora, claro, Urías, ¿cómo viniste y ahora no estás con tu mujer? Lo está obligando a que vaya a la casa de su mujer. Pero acá estamos viendo que Dios le pone un hombre con un corazón firme y fiel a David, al pueblo de Israel. Versículo número 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Qué es lo que está diciendo? Están en la guerra, yo tendría que estar ahora en la guerra. ¿Qué hago acá? Este no es mi lugar. Yo acá no estoy sirviendo nada, no estoy cumpliendo con mi responsabilidad acá. Yo tengo que estar en el campo con mi ejército, con mis valientes, tendría que estar ahí. ¿Se entiende lo que está diciendo? Tenía el sentido de responsabilidad. Entonces, todos los guerreros están en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Qué hombre valiente. Fíjense cómo lo está humillando Dios a David, que lo está queriendo engañar, pero estamos viendo un hombre de código, un hombre responsable, un hombre que sabe que no es ese el lugar donde tiene que estar. Y se sentiría mal, porque es un guerrero, es un hombre de honor, un hombre de palabra, un hombre de código, ¿se entiende? Podría decir, bueno, yo estoy acá, pero no, se hubiese sentido mal, porque no estaba cumpliendo con su responsabilidad, haciendo lo que a él le correspondía. Entonces estamos viendo un hombre, un guerrero fiel que está mentalizado en la guerra, que está preparado para la batalla, que vive para eso. Entonces le dice, ¿había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya o por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa.
Bueno, a David se le está complicando ahora, lo está queriendo engañar y se le complica. Entonces, estamos viendo que David se encuentra con un hombre que no está yendo a tener relaciones sexuales con Betsabé, versículo número 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Fíjense que David ve que hay obstáculos, que hay pruebas, pero insiste con la estrategia, insiste con el plan, insiste con el pecado y también insiste en no arrepentirse. Versículo número 13. Porque acá es donde podría decir David, no tengo salida, Señor. Hay algo que está raro. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Todos los caminos se me cierran y muchas veces nos va a pasar una situación así. Que eso indica que tenés que caer de rodillas, arrepentirte y entregar todo a Dios y que sea lo que tenga que ser y afrontar las consecuencias que tengan que pasar. Entonces, nos dice en el versículo número 13 que David lo convidó a comer y a beber y hasta embriagarlo. Fíjense que el objetivo de David es emborracharlo. De última, fíjense, ya acá empiezan las perversidades, acá ya empiezan, cuando la mente está entenebrecida, como la de David en este momento, empezamos a tener locuras absurdas. Ya empezamos a decir, ay, bueno, ¿qué hacemos? Ya no aguanto a mi marido, bueno, lo invito a comer y que lo pise un tren. Bueno, ya empezamos a pensar cosas que son desquiciadas, que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, David dice, vamos a emborracharlo y que lo emborrachamos, lo tiramos por la ventana a la casa de Betsabé y cuando se despierte, bueno, no te diste cuenta, pero tuviste relaciones sexuales con tu mujer. Es increíble que lo estemos viendo a David caer tan bajo. ¿Se entiende? Entonces le dio de comer y de beber hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde de dormir en su casa con los siervos y en la casa de su señor, mas no descendió a su casa, seguía firme. Vemos que David sigue, Urías Eteo sigue firme, aunque esté borracho, aunque esté, no, sigo fiel, yo no voy con mi mujer. Entonces acá vemos cómo David sigue con todos sus pecados, codicia, soberbia, impunidad, fornicación, adulterio, traición, encubrimiento de los pecados, está encubriendo, está mintiendo, lo hizo mentir a Joab, está mintiéndole a Urías Eteo, y vamos a ver que viene el pecado más grave también. Hay muchos, hay muchos. Entonces vemos que no quiso descender a su casa. Cuando las cosas no salen como David quería, en el versículo 14, nos dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Fíjense, no hay medios cachos o medios. Fíjense que ahora aparece Joab. Empieza a haber una complicidad y empieza a haber un complot. Traición, es lo que estamos viendo, traición de parte de David. Entonces, lo llama a Joab, le envía una carta, el cual le envió por manos de Urías Eteo. O sea que después de la borrachera que se agarró Urías Eteo, pero que aún así no cayó, le da una carta y se dice, bueno, llévasela a Joab. Y nos vemos que en el versículo número 15, y escribió en la carta diciendo, fíjense el corazón en la situación, es increíble que parece que es David este hombre. Le dice, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla. ¿Qué es lo que está diciendo? Anda a la guerra y anda al frente. Anda lo más donde está complicado, donde está, bueno, ahí anda a pelear. Dice, y retiraos de él, qué cobarde. Dejarlo Urías Eteo solo peleando. Entonces, fíjense cómo son este tipo de personas que te envían a pelear y te abandonan, te dejan solos. ¿Les suena algo parecido? Hola Fernando Mayas, ¿cómo anda, hermano? Bendiciones. ¿Les suena esto? Vamos a la guerra, vamos a pelear y te dejamos solo, te dejamos abandonado. Bueno, esto es muy común. Bueno, pero acá en un contexto más grave. Entonces le dice que vaya a lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces acá vemos que tiene una estrategia satánica, una estrategia premeditada. Estamos viendo. Y fíjense que cómo hace para tener tiempo para pensar en todas estas cosas, David. Por el ocio, por la pereza,
porque no está cumpliendo con sus responsabilidades. No está en la guerra, no está sirviendo en Jerusalén, se levanta a la tarde, a la tardecita noche. Entonces, en todo ese momento donde David está relajado, vemos que cae en adulterio, que cae en fornicación, que cae, abre puertas a la mentira, a la soberbia, a la codicia, impunidad, estrategias, y ahora se le suma el asesinato. No matarás. Fíjense todo lo que está violando David. Entonces, en esto vemos que Joab aparece en escena y ahora Joab se empieza a hacer cargo. Fíjense que, insisto, yo siempre quiero que vean en cada uno de los actores la situación. David, acá estamos viendo la caída de un gran hombre de Dios, de un gigante espiritual. Y ahora estamos viendo la caída. En Joab, fíjense, ¿dónde está Joab? En la guerra, en la batalla. Fíjense que David le dice ponerlo en el frente de la batalla y retírense. Él era el que daba. Y nos dice que, en el versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Lo que estamos viendo ahora es que Joab se hace cómplice. Es que Joab a partir de ahora va a empezar a tomar poder. Porque se miran a los ojos y Joab le dice, David, te tengo atrapado. ¿Se entiende? Por eso después se va a comportar como un hombre que hacía un poquito lo que quería. Ya hacía lo que quería, ya había matado a Abner por sus propios medios en contra de la ley, contra la voluntad del rey. Ya vemos que era medio. Pero insisto, servía, luchaba. Entonces, así que Joab sitió la ciudad y envió a Urías heteos en el lugar donde estaban los hombres más valientes. Versículo 17. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, ahora sí se cumple un poco lo que David en su corazón perverso estaba queriendo hacer, que quede impune y que nadie se entere. Fíjense que acá podríamos decir, bueno, no se enteró nadie. La culpa que murió Urías heteo es algo común, es algo que fue a la guerra y podrían decir, pobre Urías heteo, estaba en la guerra y murió. Es más, muchos morían. ¿Qué culpa tiene David que está reinando? Entonces acá estamos viendo, como dijo recién Doris Castaño, de que pensamos de que Dios no lo ve, pero acá el hombre no está viendo esto. El hombre dice, no, acá no pasa nada. Y hay muchas cosas que podemos actuar y podemos hacer de mala fe que nadie se puede enterar. Y hasta podemos quedar como ejemplos nosotros. Pero Dios ve todo. Entonces acá estamos viendo de que muere al fin Urías heteo como quería David. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver ahora en el reinado de David? Corrupción. Ahora están caminando y se están gobernando como los reinos impíos, como los presidentes en la actualidad. Corrupción. Bueno, vamos a hacer un complot contra esta persona, que muera esta persona. Bueno, listo, pero nadie se entera. Vamos a hacer pasar un informe. Yo tengo un abogado, tengo un juez, tengo un fiscal. Vamos a hacer pasar esto todo y acá nadie vio nada. Ahora vos me debes un favor a mí y ahora después cuando yo necesite, entonces, y ahí empieza la corrupción. Fíjense en lo que entró David. ¿Y todo por qué? Por no salir a la guerra, por no hacer lo que le corresponde, por dejarle la responsabilidad a otro y por andar paseando por ahí sin hacer nada. Fíjense en qué cayó. Ahora estamos viendo un gobierno corrupto de David. Estamos viendo en David ahora un reinado que es digno de cualquier impío. Pecado, mentiras, complot. ¿Se entienden? Y cómo una cosa lleva a la otra, cuando no hay arrepentimiento, y cada vez terminamos peores. Entonces acá estamos viendo la corrupción real de la corona. Versículo número 19. Y me mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? Bueno, acá lo que está diciendo Joab es que, bueno, esto puede ser un mal cálculo mío como general que fuimos a la guerra, está todo premeditado. Anda al rey que el rey te va a hacer un acting. Y acá lo vamos a ver a David cómo se está creyendo su propia mentira. Tiene que actuar ahora. Claro, murió, y no solamente murió Urías heteo, llevó a la muerte a otros hombres, nos está diciendo, que estaban al frente de la guerra. Entonces, nos dice,
¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Perdón, este es lo que me quedó colgado. Porque lo que estaba diciendo, si te llegara a preguntar por qué se acercaron tanto para combatir, le está diciendo, ¿no sabéis que suelen arrojar desde los muros? Acá están recordando una palabra, por ejemplo, y le dicen, ¿quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? Dice, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? Esto está, a ver, ¿qué es lo que está queriendo hacer? Fíjense el contexto. Primero, acá aparece Abimelec. Vamos a Jueces capítulo 9, versículo 53. Vamos a Jueces, que ya lo estudiamos. Capítulo 9. Versículo 53. ¿Quién era Abimelec? Abimelec era un hombre que... esperen que... Abimelec era un hijo de Gedeón, que era el hijo de una sierva, de una concubina, de alguien como... tenía muchas mujeres, Gedeón, y este se levanta como rey. Se levanta como rey, pero en un tiempo donde no habían reyes, en el tiempo no había una monarquía. Pero el tipo estaba reinando. Era un asesino, mataba a todos, era soberbio, arrogante, mandaba a quemar las ciudades, tiraba los campos, tiraba sal en los campos para que no crezca nada. Era un hijo de Satanás al reinado. Y se creía muy valiente y todo. En el versículo 53 nos dice que este hombre, que estaba matando a todos, por donde pasaba, perseguía y los mataba a todos, y nos dice en el versículo 53 de Jueces, capítulo 9, más, una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Acá estamos viendo que Abimelec se confió, llegó hasta una fortaleza, hasta un muro, y una mujer le tira una piedra que era una rueda de molino y le cae en la cabeza y le parte el cráneo. Entonces, esto es algo histórico lo que está citando Joab, de su mismo pueblo, de lo que había pasado con Abimelec. Versículo 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y así murió. Lo que estamos viendo es que Abimelec, por un lado, vemos que él dice, no, yo soy tan valiente, soy un semidios todo, y que no se cuente por el mundo de que me ha matado una mujer, machista, soberbio, y él quería ser reconocido como un gran rey. Pero acá estamos viendo que le salió todo lo contrario y cómo lo recuerdan a Abimelec, como al loco que le cayó una piedra en la cabeza y lo mató una mujer. Fíjense que cómo Dios humilla a este hombre que quería ser rey y quería ser reconocido como un hombre importante, y lo que vemos es que se está recordando como el que lo mató una mujer, pero acá toma este ejemplo Joab y le dice, no te acordás cómo murió Abimelec? Que cercando al muro le ha caído una... Entonces están justificando todo. Esto es como decir, bueno, los peritos están ocultando las evidencias, están haciendo... Y le quieren hacer creer al pueblo y a todos, y entre ellos mismos, de que fue un asunto de guerra y que murió, pobre Urías Eteo. Pero esto es todo falso. Fíjense cómo ahora David lo involucra a Joab. Joab también accede. Y acá estamos viendo dos hombres corruptos en el reinado. Entonces, por eso le dice el versículo 21, ¿quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? Este es el hijo de Gedeón. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Ya tenían todo planificado. Ya cuando vayan a contarle las nuevas de que murieron en esta batalla, David ya le iba a decir todas estas cosas. ¿Por qué se acercaron tanto a la batalla? Y ya Joab, no te acordás que cómo murió Abimelec. Entonces ya tenían todo planeado para decir cómo murió, y ahí le va a decir, y ahí murió Urías Eteo, en el medio de todo. Ah, también murió Urías Eteo, que era lo que estaba planeado. Versículo número 22. Y fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, ¿prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo? Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Bueno, están contando todo el asunto de la batalla. Pero los flecheros tiraron con sus siervos desde los muros y murieron algunos de los siervos del rey.
Acá le está diciendo cómo murieron, con los flechazos de los flecheros del enemigo. ¿Cuál es el problema? Fíjense cómo el pecado de David está arrastrando a mucha gente. Murieron algunos de los siervos del rey, no solamente Urías Eteo, sino que murieron más inocentes. Y estos inocentes eran hombres de guerra, hombres que estaban peleando por el rey, hombres que estaban sirviendo. Mientras David estaba fornicando, emborrachándose con Urías Eteo y tratando de pecar a más no poder. Entonces acá estamos viendo las consecuencias del pecado, la gravedad del asunto, cómo está llevando a más personas a la muerte. Y nos dice, y murió también tu siervo Urías Eteo. Entonces, vemos cómo el pecado de David arrastra a otros. Y vamos a ver la actitud de David ahora. Cómo estamos viendo un David desconocido, un David extraño. En el versículo 25 nos dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Está todo bien, Joab, si yo te mandé en el fondo. Está actuando como un político corrupto, un hombre mentiroso. Estamos viendo un actor. No tengas pesar por esto, porque la espada consume. Esto es así, Joab, quédate tranquilo. Si el que va a la guerra puede ser que muera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en David? Encubre el pecado, justifica el pecado, la iniquidad, y nos dice, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. ¿Qué es lo que estamos viendo en David? Ora, oren mucho. Joab, ora por todo el pueblo. Ora uno, ora otro. No dejen de clamar a Jehová. No dejen de clamar a Jehová de los ejércitos porque yo estoy orando desde el reino. Ustedes peleen en la batalla, ustedes vayan a pelear, murieron, hay caídos de guerra, todo, pero yo estoy con ustedes en espíritu, ¿eh? ¿Y cuántas veces conocemos personas así? Vayan ustedes a la guerra, que yo estoy en espíritu con ustedes. Sí, pero estaría bueno que traigas el cuerpo también, ya que viene el espíritu solo. Entonces, muchas personas operan de esta manera. Y es así cuando vemos con muchas personas que son diligentes en su caminar y quieren estar activos, quieren estar con todos. No, oremos, hagamos esto, hagamos lo otro, pero que lo hagan los demás. No, yo no, porque yo fui llamado para ser un vago. Yo fui llamado para ser un rey. Ahora David es un princesito de Dios. Oren mucho, chicos, que acá yo, con mi onda positiva desde mi casa, levantándome a las 7 de la tarde, yo los apoyo a ustedes. ¿Se entiende cómo estamos viendo el sistema religioso hoy? ¿Cómo están caminando? Igual que David. Oren, prediquen, caminen. Fíjense que todo el mundo lo mismo. Que ganen almas a Cristo. Bueno, buenísimo. Que se conviertan miles de personas, millones de personas. Porque en lugar de que se conviertan miles, mejor que el Señor convierta millones. Yo de mientras oro, pero no hacen nada. David no está haciendo nada. Es más, está cometiendo pecado tras pecado. Entonces acá estamos viendo el hombre cómo se vuelve religioso, cómo David de la noche a la mañana se volvió en un religioso. ¿Por qué se pone religioso ahora David? Por el pecado. Está entenebrecido. La mente está oscura. Todas las opciones son malas las de David. Y está encubriendo y está caminando en iniquidad. Bueno, no en iniquidad, ¿por qué? Porque se arrepiente después David de esto. La iniquidad es cuando perdura el pecado y no hay arrepentimiento. David, estamos viendo en un pecado grave y cómo está siendo un actor de todo esto. Entonces nos dice, queda todo ahí, oren, vamos a ponerle un sentimentalismo, y les dicen, atacar la ciudad, le está dando ánimo para que después de esta muerte, de esta baja, sigan en la guerra y que dale aliento. Dale mucho aliento, dale mucho ánimo. ¿Y cuántas veces nos encontramos con personas así? Vemos cristianos que están en guerra, que están en la lucha, que están batallando, y nosotros, sí, oren, aliéntale. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo, anda, que Jehová te quiere bendecir. Así está caminando el sistema religioso. Hay personas que están guerreando, que están peleando, que están batallando contra el pecado, contra la apostasía, contra todas las guerras que tiene un hijo de Dios, pero el religioso te va a decir, no, anda que Jehová está contigo, anda que el Señor te va a dar la victoria siempre, porque Dios no desampara a sus hijos y bla, y pipipi, pero yo me quedo acá sin hacer nada. ¿Se entiende? Entonces, en esta situación de religioso, le está diciendo que tengan aliento, versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto
hizo duelo por su marido. Y acá estamos viendo las consecuencias del pecado. Esta mujer ahora está recibiendo las consecuencias del pecado, que ahora queda viuda, muere su marido. Versículo número 27. Y pasado el luto, fíjense que ahora ya, qué rápido, ya está, ya las cosas malas ya pasaron, ya el Señor tiene algo mejor. Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Fíjense cómo damos vuelta a la página, ya está, no hay ningún problema ahora, ya las cosas malas pasaron, ahora sigamos adelante que el Señor no quiere, el Señor tiene un hombre mejor para tu vida y para David también, bueno. Y le dio a luz un hijo, las cosas salen como David supone que le está yendo todo bien. Estamos viendo que Betsabé se casa con David. Podríamos decir en esta situación también, y bueno, a ver, David, ¿podría casarse con una viuda? Sí, la ley lo permite, sí, no hay problema. Bueno, anda, cásate, David, todo bien. Qué rey misericordioso, porque una mujer viuda que está por tener un hijo de Urías Eteo, obviamente, qué rey misericordioso, y se casa con ella y le está dando asilo y la está queriendo y la ama. Bueno, buenísimo, mentira todo esto. Entonces le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y esto es lo que decíamos del principio, como si fuera que Jehová no estaba mirando nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Cómo el hombre insiste en el pecado cuando no hay arrepentimiento. Cómo muchas veces sabemos que estamos haciendo el mal. David no es que decía, no conozco la ley. No. Estaba experimentando con el pecado, estaba probando a Dios. Estaba estirando de la cuerda hasta decir hasta dónde llego. Y como Dios no se movía, nada, David tiraba la cuerda y cada vez se embarraba peor. Y esto es lo que muchas veces hacemos. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esto? Podemos caer en el asunto de la pereza, sí. Podemos caer en la tentación de la pereza, de estar cansado, agotado, de no querer hacer nada, de estar hasta depresivo. Sí, son partes del caminar cristiano. No digo que, como dicen los religiosos, estás triste, no te pongas triste. Estás cansado, pedile fuerza y el Señor, no pasa, porque hay veces que estamos mal. El tema es que debemos salir de esta situación en la que estaba David de pereza y volver a las responsabilidades que nos competen. Pero bueno, el tema es que cuando no cumplimos las responsabilidades caemos en pecado. Del ocio, de la vagancia, de la pereza y de no hacer nada bueno. Viene la tentación y no tenemos armas. Caemos en la tentación, podemos caer en la tentación, sí. No estoy incitando a esto, pero podemos caer. Hasta podemos caer como David, decir, bueno, una mujer casada y caigo y tengo relaciones sexuales, sí. No digo que está bien ni nada, pero uno puede caer. Pero uno así como cae se tiene que arrepentir, tiene que pedir perdón y no volver a hacerlo más. De esto se trata el caminar de los creyentes. Por eso vamos a ver que hasta el momento no hay ningún arrepentimiento de David, hasta que el Señor, que a sus hijos los azota porque los ama, viene el azote de parte de Dios a David. Y vamos a ver que hay arrepentimiento luego de esto en David. Hubiese estado bueno que tenga arrepentimiento desde antes. Luego que durmió con ella, o antes de dormir con ella, o que en algún momento se haya arrepentido y no llegar hasta estas consecuencias. Entonces, todo esto nos muestra de que David llega al arrepentimiento, pero cuando toca fondo, cuando los juicios, cuando caen muchas personas, y va a haber muchas consecuencias del pecado. Pero bueno, todo esto lo vamos a seguir viendo mañana en el capítulo número 12, porque vamos a ver que ya viene Natán a reprenderlo a David, y ya vamos a ver todo lo que acontece. Estamos en unos momentos hermosos de la Biblia. Entonces, todo esto vamos a ver cómo impacta el castigo, cómo vienen las consecuencias del pecado, cómo Dios no dará por inocente al culpable. Por eso, si estamos coqueteando y jugando mucho con el pecado, mintiendo, embarrándonos cada vez más, mintiendo, ocultando, haciendo cómplices, bueno, eso va a traer muchas consecuencias en nuestra vida. Por eso el objetivo de estos estudios es que tengamos la sensibilidad de los pecados que estamos cometiendo, y nadie me diga que no cometen pecado, porque tendrían que estar en el cielo si no lo hacen. Pero como estamos acá, tenemos un cuerpo pecaminoso tendido al pecado, vamos a pecar. El tema es que no estemos encubriendo, el tema es que no estemos llevando de un abismo a otro, sino que tener la sensibilidad de que cuando estamos pecando, sentirnos culpables, que es lo que realmente somos, y arrepentirnos. No estar conforme con toda la situación pecaminosa. Esto es lo que nos está llevando la palabra. No llegar al límite como llegó David,
¿Se entiende? ¿No? Que nos llegue un azote de tan pecadores que somos, que llegue un azote y que nos cambie nuestra vida, de que sea doloroso, de que lleguemos a situaciones críticas. No es necesario llegar a eso. Por eso todos los días, Señor, ayúdame. Si estoy pecando, me arrepiento. Si no puedo dejar ese pecado, dame fuerzas, ayúdame, me arrepiento todos los días. Y si no estamos en pecados graves o situaciones como la de David, Señor, guárdame de tentaciones. Señor, estoy soltero, no quiero caer en fornicación con una mujer casada, no quiero caer en una fornicación con una mujer soltera, no quiero estar en pareja con una mujer que no es la mujer de mi vida. Señor, guárdame y ayúdame de todo esto porque van a venir muchas tentaciones y debemos estar así. Que cuando venga la tentación, ahí está la tentación. No, yo estoy firme, estoy tranquilo, estoy luchando contra las tentaciones. Así deberíamos estar. Y eso es estar velando. No dormir a la noche. Eso no es velar, porque estar velando nos habla de lo espiritual. Muchos se creen que velar es juntarse en una iglesia, pasar toda una noche sin dormir, 5 o 6 hermanos. Pero eso no es velar, eso es estar con 5 o 6 hermanos sin dormir en una iglesia. Entonces, velar es esto, Señor, tengo debilidad por esto, tengo debilidad por la droga, Señor. Guárdame de los dealers, guárdame de las malas juntas. Señor, tengo tentación con las mujeres, guárdame de caer en pecado. Ayúdame, Señor, porque si es por mí caigo. Entonces ya tenemos que estar preparados, que es como David no estaba. Entonces, y si llegamos a caer por nuestra debilidad, Señor, me siento sucio. Ya vamos a ver en el Salmo 51, creo que es, cómo David se arrepiente, cómo se siente sucio, cómo dice, límpiame con hisopos. Así, esa situación. Esa es la evidencia que somos hijos de Dios. Así que bueno, mis queridos hermanos, hasta acá nada más hemos llegado. Me alegra mucho verlos nuevamente. Así que gracias por estar ahí a todos, el grupo está firme, así que ustedes también tuvieron unas vacaciones, yo me estuve tomando estos días, así que ustedes también yo sé que han descansado, espero que no caigamos como David, espero que no abusemos del ocio y de la pereza, así que bueno, nada más mis queridos hermanos, hemos terminado. Bueno, Cristina Torres, esta palabra nos inspira y nos ayuda para alejarnos del pecado porque es difícil, pero no imposible, exactamente, esa es la palabra. Sentido común, sí. Nos tenemos que alejar del pecado, no es fácil. Así que bueno, Cari Jiménez, gracias por estar ahí a todos. Así que bueno, vamos a terminar en oración, así ya los dejo tranquilos y mañana seguimos con lo que es 2 de Samuel capítulo número 12. Así que bueno, por un lado también me vuelve el alma al cuerpo porque toda esta semana que no estuve haciendo los estudios me sentí muy incómodo. Llegaba la hora y decía, algo me falta, me sentía como que me sentía improductivo, que no hacía, es como que salí de mi hábitat. Y ahora es como que vuelvo, ya al preparar y al estar es como que me vuelvo a activar. Así que bueno, Luis Ángel, gracias por estar ahí, mi hermano querido, Luisito Maga. Bueno, mañana vemos si ojalá que se solucione lo del Facebook. Igual en Facebook está saliendo, pero sale con el sonido amplificado, estamos viendo cómo. Así que bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Mañana, 19:30 horas, continuamos. Antes vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, otra vez porque volvimos a los estudios, volvimos al ruedo. Si estaríamos un poquito más sin estudiar, yo principalmente caigo en la pereza, principalmente caigo en la negligencia, principalmente caigo en la apatía con las escrituras. Y mis hermanos seguramente que también. Por eso te pedimos, poderoso Dios, que no nos dejes caer, guárdanos de la tentación, ayuda a que nuestras mentes estén firmes, estén puestos los ojos en Cristo, Señor. Y si caemos, porque ¿quién no ha caído, quién no ha pecado? Solamente tu amado Hijo Cristo. Entendemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a decir como el apóstol Pablo, miserable de mí. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, Señor. Ayúdanos a tener una conciencia sensible al pecado, de que anhele la santidad nuestro espíritu, que anhelemos caminar bien delante de ti, que tengamos el gozo de caminar bien delante de ti, Padre Santo. Ayúdanos a detectar el pecado, ayúdanos a detectar el engaño, ayúdanos a saber, Padre Santo, cuando estamos faltando a tus mandamientos, porque muchas veces tú estás en silencio y creemos que tenemos rienda suelta para hacer lo que queremos, Señor. No, Padre Santo, danos más temor de ti. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos, Señor, a ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque sin ti somos hombres muertos, arrojados al pecado.
Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Hemos terminado, así que gracias a todos los que están ahí. Ya veremos cómo soluciono el tema de Facebook. Espero que se esté escuchando bien igual. Así que bueno, Yulisa Pérez, Vanessa Rossi, Doris Castaño, Cari Jiménez, Manuel González también ahí me pone, Fernando Maya también ahí. Bendiciones, hermano querido. Gracias por estar ahí a todos. Así que bueno, mañana continuamos. Mañana 19:30 horas continuamos. Robert Cabrera también ahí, los hermanos de Biblia Libre. Gracias a todos. Y bueno, continuamos mañana. Así que no los molesto más y los dejo tranquilos. Así que Cristina Torres también, gracias por estar ahí. Manitos arriba, siempre compartiendo, siempre poniendo me gusta. Bueno, gracias a todos. Eso háganlo cuando lo sientan. Yoli Gallegos, muy bien, gracias por estar ahí. Espero que estés bien. Ya vamos a charlar en estos días. Vamos a ver, quiero saber cómo estás. Mis hermanos que se comprometieron a orar, sigan orando, por favor. Así que bueno. Nada más, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí, la verdad que los quiero mucho y nos vemos mañana a 19:30 horas. Que Dios los bendiga. Lisi Torres también ahí, Lisi. Chao, Lisi, nos estamos viendo.